Aparece más de 50 veces, aparecen mandamientos donde aparece la expresión unos a otros, o unos con otros, o los unos a los otros. Y esos mandamientos nos están enseñando algo muy importante. Y es la idea de que la iglesia debe aprender a vivir en comunidad. Saben que el concepto de iglesia, yo diría que es tal vez uno de los conceptos más distorsionados que tenemos en nuestra sociedad, incluso en el mundo cristiano. Mucha gente piensa que la iglesia es un lugar. Probablemente si de camino para acá usted se hubiese encontrado con alguien y esa persona le hubiese preguntado, ¿usted para dónde va? ¿Qué hubiesen respondido? Para la iglesia. Pensamos, incluso lo tenemos como parte ya de nuestro lenguaje, que la iglesia es un lugar. No, yo voy para la iglesia. Es domingo, 10:30, tenemos culto. Muchas personas entienden que la iglesia es el lugar a donde ellos se dirigen. O probablemente si alguien le pregunta a usted, bueno, ¿qué hacemos acá los miércoles a las 7 de la noche? Probablemente usted responda, no, ese día hay iglesia. Ese día es el momento donde sé que voy para la iglesia. Pero realmente la iglesia es una reunión que se hace en un horario específico, o más bien la iglesia es una comunidad. Otra idea que se popularizó mucho, sobre todo con la pandemia, es que muchos han llegado a pensar que un cristiano viendo predicaciones en su casa es iglesia. Sin relacionarse con nadie, sin tener comunión con nadie, simplemente recibiendo todo de YouTube. Él es iglesia porque él es un creyente que está estudiando la palabra de Dios desde su hogar. Eso no es iglesia. Bíblicamente hablando, una persona en su casa, sin tener comunión con nadie, no está haciendo iglesia. La iglesia es una comunidad. La iglesia es una familia espiritual. La iglesia es el pueblo de Dios, como acabamos de cantar. Vamos a leer Efesios capítulo 2 y comenzamos este estudio con oración. Efesios capítulo 2, versos del 19 al 22. Efesios 2, verso 19, dice ahí la palabra de Dios: así que, hablando de los creyentes, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Óigase bien, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra la importancia que tiene la iglesia en nuestras vidas. La importancia de entender que la iglesia no es un lugar, que no es un evento, que la iglesia no consiste en vivir vidas aisladas durante toda la semana y luego encontrarnos en una reunión y salir corriendo del culto una vez termine. Eso no es iglesia. Ayúdanos, Dios, a ser conscientes de que como iglesia tenemos un propósito y un llamado acá en la tierra. Ayúdanos a recordar que hemos sido salvados no para sentarnos en una silla, no para ver cómo otros se involucran, sino para nosotros ser activos y participar de lo que tú quieres hacer en medio de la iglesia local, Señor. Gracias porque no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras, las cuales tú has preparado de antemano para que nosotros como iglesia andemos en ella. Padre, ayúdanos a caminar siempre en dependencia a ti y ayúdanos a reconocer que separados de ti, Señor, no podemos realmente vivir conforme al diseño que tú has establecido para la iglesia, para tu familia, para aquellos que estamos llamados a vivir como el cuerpo de Cristo acá en la tierra. Padre, ayúdanos, Señor, a caminar siempre en dependencia a ti,
Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ahí en Efesios capítulo 2, en el versículo 22, vemos que termina el apóstol Pablo diciendo, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Nótese que Pablo no dice, sois aisladamente edificados. Cada uno en su casa, viendo la transmisión, edificados. No dice eso. Dice que sois juntamente edificados. En otras palabras, los cristianos andan en manada. Los cristianos solitarios, los cristianos que no tienen comunión con nadie, bíblicamente hablando, no están viviendo el diseño de Dios para la iglesia. Porque un cristiano que vive su fe de manera privada, que no habla con nadie, que no tiene relación con nadie, no se parece en nada a lo que vemos en el Nuevo Testamento. Saben que la metáfora que más se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia es que somos un cuerpo. ¿Y saben qué característica tiene el cuerpo? Que está unido. ¿Está unido? Cada parte del cuerpo está unido. Usted no ve una mano por ahí sola. Y si usted ve una mano por ahí sola, eso no es un cuerpo, ¿cierto? Eso es una mano amputada. O si nosotros analizamos cualquier otra parte de nuestro cuerpo, lo que nos hace un cuerpo, de hecho, es el hecho de estar unidos. Entonces, hermanos, lo primero que vamos a estar estudiando la mañana de hoy es que Dios quiere que vivamos en comunidad. Dios quiere que vivamos en comunidad y vamos a hacer un recuento histórico de cómo ha sido el trato de Dios con su pueblo, con sus hijos. Desde el Antiguo Testamento acabamos justamente de terminar la serie expositiva del libro de Génesis y ahí podemos ver cómo desde el principio, cuando Dios forma al ser humano, no lo crea solo, ¿cierto? De hecho, intencionalmente el Señor permite un tiempo de soledad para Adán para mostrarle que no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a verlo. Génesis capítulo 2, versos del 18 al 22. Dice ahí, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hermanos, Dios pudo simplemente haber dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Y ustedes deben creer eso por fe, porque yo lo digo y yo soy Dios. Pero Dios intencionalmente permite un tiempo de soledad para Adán. Dios quería que Adán se diera cuenta de que él no fue diseñado para vivir solo. Y por eso Él permite que esto pase, que Él se dé cuenta cómo los animales tienen su pareja, su ayuda idónea, y Él se encontraba solo. Ese momento de soledad yo creo que fue utilizado por el Señor para que Adán valorara a Eva como su ayuda idónea, para que se diera cuenta de lo importante y lo necesario que era vivir en comunión con ella. Hermanos, no solamente esto nos muestra que Adán estaba sufriendo las consecuencias de la soledad, sino que nos muestra que el ser humano en general necesita la comunión. Somos seres sociales. Nos necesitamos vivir en comunión. Ahora, cuando hablamos de que no es bueno que el hombre esté solo, eso no quiere decir que no es bueno que el hombre esté soltero. Vale la pena aclarar eso. Porque si lo interpretamos así y decimos, bueno, no es bueno que el hombre esté soltero, entonces nos metemos en problemas, porque resulta que el mayor ejemplo de piedad humana
conocido, Cristo mismo vivió siendo soltero. Jesús no se casó, según sabemos, ¿cierto? De hecho, también vemos al apóstol Pablo, la persona que más libros escribió del Nuevo Testamento, que vivió soltero. De hecho, Pablo mismo dice que él recomienda la soltería, tiene ciertos beneficios el ser soltero. Entonces, lo que Génesis nos está enseñando no es que no es bueno que el hombre esté soltero y que por lo tanto los solteros tienen que salir corriendo a encontrar una mujer para casarse. No, eso no es lo que el texto está diciendo. Lo que está mostrando es que el hombre, cuando está solo, cuando está aislado, empieza a sufrir. Porque si usted mira la vida de nuestro Señor Jesucristo y la vida del apóstol Pablo, a pesar de que fueron solteros, no vivieron vidas aisladas. Ellos vivieron vidas fuertemente comunitarias. Jesús lo vemos en todo su ministerio compartiendo con los 12. Al apóstol Pablo lo vemos con múltiples colaboradores en el libro de los Hechos, involucrado con la iglesia, plantando nuevas obras. Entonces, ellos no vivieron vidas aisladas en absoluto. Simplemente ellos entendieron que Dios les había dado la capacidad de no tener la necesidad de una esposa. De hecho, en los evangelios habla acerca de eso. Dice que algunos se hacen eunucos por causa del reino. Eso quiere decir que hay ciertas personas que tienen esa habilidad dada por Dios para permanecer solteros sin tener ningún tipo de lucha al respecto, entendiendo de que pueden guardarse en pureza y en santidad para Dios. Entonces, hermanos, lo que el texto nos está mostrando más bien, o lo que sí enseña el libro de Génesis, es que el ser humano no fue diseñado para el aislamiento. No fue diseñado para vivir en completa soledad. Nosotros necesitamos a otros. Y obviamente en el contexto de un matrimonio hay una comunión íntima, hay una comunión especial ahí, por eso habla de la ayuda idónea. Pero todos necesitamos de alguna manera la comunión con otros hermanos. Necesitamos el poder establecer relaciones de amistad fuertes. Usted necesita personas con las que usted pueda hablar, con las que usted pueda desahogarse, a quien le pueda pedir un consejo. Eso forma parte del diseño de Dios para el ser humano. Dios quiere que vivamos en comunidad. Saben que cuando esta primera comunidad que Dios está creando al hombre y a la mujer, Él les dio el mandato de que fructificaran, se multiplicaran y llenaran la tierra. Tristemente, el pecado, como siempre, llegó a estropear el diseño de Dios, y por causa del pecado, la humanidad entera o el mundo entero se llenó de una imagen distorsionada de Dios. La maldad de los hombres se incrementó y luego vemos que ocurrió el diluvio. En el diluvio Dios decide acabar con esa humanidad pecaminosa, pero Él decide preservar algo especial. ¿Saben qué preservó? Una familia. Otra vez, una comunidad. Noé con su esposa, sus hijas y los esposos de sus hijas, todos prevalecieron en el arca de Noé, y Dios muestra una vez más el propósito comunitario que Él tiene para el ser humano. Génesis capítulo 8, verso 15, dice ahí: entonces habló Dios a Noé diciendo, mire quiénes salieron: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces, cuando el mundo se apartó realmente de lo que era el propósito inicial que Dios tenía con ellos, lo que Él hizo fue empezar de nuevo, un nuevo comienzo, como estudiamos en el libro de Génesis. En ese nuevo comienzo Dios preservó una familia, una comunidad, porque necesitamos de alguna manera mantener siempre vínculos de amistad. Luego, más adelante en el libro de Génesis, vemos que después del diluvio, después de que se preserva esta familia, Dios escoge a una persona. Escoge nada más y nada menos que al patriarca Abraham. Y uno podría pensar, pero si ve, Abraham lo escogió individualmente.
Pero cuando miramos, el propósito de la elección de Abraham era bendecir a todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Miren lo que le dijo: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios escoge a Abraham como individuo con un propósito comunitario. El pacto abrahámico no se trataba primordialmente de Abraham, se trata de lo que Dios iba a hacer a través de Abraham, que era bendecir a todas las familias de la tierra con la muerte expiatoria de Cristo, que puede salvar a todo aquel que en Él cree. Entonces, hermanos, podemos ver progresivamente a lo largo de la historia cómo Dios siempre ha estado interesado en la vida en comunidad. Las naciones, ¿cómo se forman las naciones? Se forman por el cúmulo de familias. Muchas familias unidas se convierten en naciones. Y es lo que pasó más adelante en el libro de Génesis. Los 12 hijos de Jacob, cada uno conformó su familia, se convirtieron de alguna manera en los jefes de las 12 tribus, y de ahí en adelante se estableció la nación de Israel. Una nación que Dios mismo escogió con el propósito de poder ser luz para las naciones. Más adelante también podemos ver, siguiendo nuestro recuento histórico, en Deuteronomio capítulo 7, vemos el propósito y la razón por la cual Dios escogió a Israel como pueblo. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os sacó Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Nótese que Dios no escogió un pueblo especial, más bien escogió un pueblo insignificante para que le fuese un pueblo especial. Y hay una diferencia importante ahí. Dios no escogió a Israel porque hubiese algo en Israel que los hiciese dignos de ser escogidos. Más bien los escogió porque al ser insignificantes, toda jactancia quedaría anulada. Nadie podría decir: es que los israelitas merecían ser el pueblo de Dios. Más bien lo que el mundo iba a decir es impresionante lo que Dios ha hecho con un pueblo tan insignificante como ese. Y saben que eso se conecta directamente con lo que vemos que Dios dice luego en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 1, hablando ahora acerca de la iglesia, acerca de aquellos que han creído en Cristo, dice en Primera de Corintios 1, verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escoge a lo vil y menospreciado del mundo para que quede en evidencia que nadie se puede jactar. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios escogió a Israel como nación para poder ser luz a las naciones, para poder mostrar la salvación. En ese contexto, la relación con Dios estaba muy ligada al templo.
Entonces era muy importante que los que se convertían al Señor pudiesen formar parte de la nación de Israel y pudiesen participar de las ofrendas y de todas las leyes ceremoniales que se hacían en el templo. Pero ahora que estamos en Cristo, que estamos en el nuevo pacto, que estamos en el Nuevo Testamento, como iglesia, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, como iglesia, nosotros también tenemos un llamado. Dios nos ha escogido para que nosotros cumplamos un propósito acá. ¿Pueden ver la conexión que hay? Pueden ver cómo desde el Antiguo Testamento, empezando por un matrimonio en el Jardín del Edén, pasando por una familia en el Arca de Noé, pasando por una nación en el pueblo de Israel, llegamos ahora a la iglesia como un instrumento de Dios comunitario para que alcancemos a las naciones con el Evangelio. Isaías capítulo 49 también nos habla acerca del propósito que Dios tenía con Israel. Isaías 49, versículos del 6 en adelante, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. ¿Pueden ver el propósito que Dios tenía con Israel como nación? Era que ellos pudiesen anunciar, pudieran ser luz a las naciones, hasta lo postrero de la tierra. Y es lo mismo que ahora Dios demanda de nosotros como iglesia. ¿Recuerdan Mateo capítulo 28? ¿Cuál es la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A las naciones. Al igual que Israel, tenemos ahora el propósito de anunciar a las naciones quién es nuestro Dios. Primera de Pedro capítulo 2, este texto lo leímos cuando estuvimos cantando. Dice ahí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. La iglesia es una nación santa, apartada para Dios. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, como iglesia tenemos un gran propósito, una gran responsabilidad. Somos el pueblo de Dios. Trate de pensar lo que eso significa. Somos el pueblo de Dios. Somos embajadores de Cristo en la tierra. ¿Sabe lo que hace un embajador? Un embajador es un representante. Usted es un representante de Cristo en la tierra. Eso es una gran responsabilidad. Cuando hablamos de la unidad de la iglesia, de la comunión unos con otros, tenemos que entender que eso va mucho más allá del beneficio personal que eso nos puede traer. No se trata simplemente de decir, vamos a estar en unidad en la iglesia porque es bonito, porque nos abrazamos, porque nos queremos y nos hace sentir bien. No es el único propósito, es un beneficio, claro que sí, pero ese no es el único propósito. De hecho, es el propósito secundario, porque el propósito primario es lo que dice 1 de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que este mundo anhela ver en los creyentes es creyentes que amen a Dios, que se amen entre sí. Al mundo no le interesa si usted ha leído todas las teologías sistemáticas que hay. Al mundo no le interesa qué tanto conocimiento doctrinal usted tiene, cuántos debates ha ganado, cuánta apologética ha aplicado. Al mundo le interesa más bien ver una diferencia en los cristianos. Ver que eso que predican realmente es veraz.
que no están simplemente jugando a ser cristianos, que no están aparentando algo que no viven. Más bien, lo que el mundo anhela es ver la iglesia como una comunidad de fe donde se aman los unos a los otros, donde pueden evidenciar que Cristo está en medio de ellos. ¿Saben qué es interesante? Porque incluso al final de los tiempos, en Apocalipsis capítulo 7, vemos que en el cielo seguimos teniendo adoración comunitaria. Si usted piensa, no, pues es que a mí eso de estar en comunión con otros, eso de la vida en comunidad, eso a mí como que no me gusta, yo prefiero estar solo, pues probablemente, si usted piensa así, va a estar muy incómodo en el cielo, porque en el cielo también estamos en comunidad. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 10, dice ahí la palabra: después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Pueden ver otra vez lo comunitario que es esto. He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Adoración comunitaria. Gente de toda lengua, toda tribu y toda nación, un día en el cielo va a estar cantando que la salvación le pertenece a nuestro Dios. Entonces, hermanos, en toda la Biblia lo vemos, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver el énfasis que Dios hace en la vida en comunidad. Matrimonio, familia, iglesia, nación, comunidades que Dios ha diseñado para que lo glorifiquemos a Él en cada una de ellas. Entonces, hermanos, resumiendo un poco lo que hemos visto, Dios desea que usted y yo vivamos en comunidad. No desea que usted viva de manera aislada. El llanero solitario es el de la película, no usted. El llanero solitario realmente no forma parte del diseño de Dios para los creyentes. Cuando Dios bendice individuos, como lo hace con Abraham, lo hace porque hay un propósito de bendecir a muchos más detrás de ese individuo. Lo mismo sucede con nosotros. Dios nos ha bendecido en Cristo para que ahora nosotros anunciemos. No es para que usted se quede con la bendición usted solo. No es para que usted entierre el talento, porque le da miedo usarlo, porque Dios es muy severo. Más bien, cuando Dios lo bendice a usted, es para que usted sea un canal de bendición para otros. No estoy hablando de dinero. Si usted asocia la palabra bendición con dinero, usted está mal. La palabra bendición está asociada principalmente con las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Entonces, hermanos, cuando Dios nos une por la fe a un pueblo, a una familia, Él lo hace para que anunciemos. Él nos bendice para que anunciemos la mayor bendición de todas, que es que en Cristo hay salvación. De hecho, es interesante que esas tres comunidades principales que vemos en Génesis, hablando del matrimonio, la familia y la nación, la vemos en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. La iglesia es la desposada de Cristo y la iglesia se va a unir con Cristo en las bodas del Cordero. Ahí vemos un matrimonio entre la iglesia y Cristo su Salvador. La iglesia también es la familia de Dios, lo leímos en Efesios capítulo 2. Somos miembros de la familia de Dios por la fe. Y la iglesia es una nación santa, lo acabamos de cantar, nación santa, escogida por Dios. Ahora, si es tan importante para Dios y lo vemos en toda la Biblia, esta idea de comunidad, vale la pena entonces preguntarnos: ¿cómo puedo vivir en comunidad de tal manera que yo glorifique a Dios con mi vida? Y eso nos lleva al segundo punto de la mañana de hoy. Hermanos, los mandamientos unos a otros no son opcionales. El segundo punto en esta mañana es que los mandamientos unos a otros no son opcionales. Tristemente, muchas personas, incluso muchos cristianos, menosprecian estos mandamientos. Es como que la Biblia dice que debemos amarnos unos a otros, pero
eso como que no es tan importante, eso como que no es solo los líderes que están allá, pero yo que soy una persona que no está sirviendo, yo no tengo que amar, yo no tengo que sobrellevar las cargas los unos de los otros, eso como que les compete a los líderes, pero lo que vemos en la palabra es otra cosa. La iglesia, si usted ha creído en Cristo y forma parte de la familia de Dios, usted es responsable de esto también. Así usted no está haciendo nada en la iglesia. Usted debe amar a los demás. Usted debe sobrellevar las cargas. Usted debe exhortar en amor a sus hermanos. Usted debe soportar con paciencia y perdonar cuando le ofenden. Son mandamientos ligados a la expresión unos a otros. La Biblia dice que debemos recibirnos los unos a los otros, debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros, debemos saludarnos con amor los unos a los otros, debemos orar unos por otros, debemos animarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, ser afectuosos unos con otros. Y podría seguir. La Biblia está llena de mandamientos así, y son mandamientos, no son menos importantes que cualquier otro mandamiento que veamos en la Escritura. Y por eso realmente debemos reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Si a Dios le interesa que vivamos en comunidad, si nos ha dejado más de 50 mandamientos, unos a otros, unos con otros, los unos a los otros, es porque realmente Dios está interesado en que como iglesia podamos aplicar esto. Es muy importante. Primera de Juan capítulo 4, ahí vemos un principio también muy importante, donde aparece una vez más el término unos a otros. Primera de Juan capítulo 4, versos del 20 al 21, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, óigase bien, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pregúntate honestamente en esta mañana, ¿tú amas a tus hermanos? ¿O tú solo te amas a ti mismo? ¿O tú solo te preocupas por tus necesidades y por tus problemas y vives solo para ti? Pregúntate eso, porque la marca distintiva de un cristiano es que ama a su hermano. Y no estoy hablando aquí del amor sentimental. Es que hay un hermano que me cae bien porque como él nunca me exhorta, entonces lo llevo en la buena. No, no es ese amor. No es un amor sentimental, voluble, no. El amor que debe haber entre los cristianos es el amor de Cristo. Es el amor sacrificial. Es el amor que está dispuesto a incomodarse, a sacrificar de pronto cosas de su vida personal para poder bendecir a otros. Ese es el amor cristiano. Y ese es el amor que necesitamos como iglesia. Y esa es la razón por la que iniciamos esta serie. Porque como iglesia necesitamos crecer en esto. Necesitamos empezar a vivir conforme al diseño de Dios. La iglesia, hermanos, es una familia espiritual. Y yo sé que eso puede dar lugar a que usted esté pensando en su mente, pero a mí el pastor no me ama así. ¿Qué tanto habla eso él allá? O el hermano X o el hermano Y. Él no está viviendo eso tampoco. Pero hermanos, si cada uno con este mensaje empieza simplemente a atacar al otro y a buscar las faltas en el otro y no mira hacia adentro, no vamos a llegar a ningún lado. Lo que queremos como iglesia realmente es que cada uno de nosotros pueda examinarse a sí mismo y pueda tomar las decisiones que debe tomar para vivir conforme al diseño de Dios para la iglesia. Necesitamos vivir en comunidad. Necesitamos evidenciar que realmente nos amamos, porque el amor es la marca distintiva de un cristiano. Juan capítulo 13, versos del 34 al 35, miren lo que dijo ahí nuestro Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis, ahí está la expresión, unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros. ¿Cómo conocerá el mundo que realmente somos discípulos? Si tuviereis amor. Nótese que ahí no dice, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si publicas versículos en el WhatsApp. Si el 31 de octubre publicaste las 5 solas de la Reforma, eso hará que el mundo conozca que sois mis discípulos. No dice eso. No dice tampoco, el mundo conocerá que son mis discípulos si van a todos los cultos, si leen la Biblia en su casa, si oran en su casa de forma privada. No. La marca distintiva de un cristiano es que ama. Y no ama de cualquier manera, ama como Cristo le ha amado. Ese es el llamado de Dios y es un reto enorme. Y debemos preguntarnos honestamente, ¿cómo vas tú con el amor cristiano? ¿Tú amas realmente a otros? ¿Saben por qué la iglesia primitiva fue tan efectiva en la predicación del Evangelio en el libro de los Hechos? ¿Saben por qué a la iglesia primitiva les llamaron cristianos por primera vez? No fue por su confesión doctrinal. No fue porque ellos eran eruditos, conocedores de la Biblia. Fue porque ellos tenían amor. Un amor cristiano que hacía que cuando las demás personas los veían, sabían. Ese es el pueblo del libro. Ese pueblo realmente está viviendo lo que predica. Esos son como pequeños Cristos, y ese es el significado original de la palabra cristiano. Hoy por hoy cualquiera dice ser cristiano. No, yo simplemente no soy católico, entonces digo que soy cristiano. Pero realmente ser cristiano en el contexto de la iglesia primitiva era parecerse a Cristo. Era vivir una vida tal que el mundo recordara a Cristo por lo que hacemos. Hermanos, tenemos que tener presente esto. No fue por los grandes milagros de los apóstoles que ellos fueron efectivos. No fue por su intachable y perfecta doctrina. No fue porque ellos de alguna manera se apartaron de los demás. Fue porque ellos evidenciaron el amor de Cristo en medio de sus comunidades. El amor cristiano es la forma que tiene la iglesia de mostrarle al mundo sin palabras que Cristo está en medio de nosotros. Que Cristo realmente tiene el poder para unir a personas muy diferentes, a personas con contextos culturales totalmente opuestos. ¿Saben que eso es interesante? Solamente pensemos acá dentro de la iglesia. Nosotros todos venimos de trasfondos culturales diferentes. Yo vengo de otra ciudad. Probablemente si no fuese por la iglesia, si no fuese por la fe cristiana, usted y yo ni nos conoceríamos, ni amigos seríamos. Yo soy de Valledupar, creo que no tengo paisanos acá. Pero la fe en Cristo nos ha unido, nos ha colocado en un mismo lugar. Y hay personas acá que si no fuese por la fe cristiana, no estaríamos unidos en absoluto. Aquí hay personas de Canadá, por ejemplo. Hay personas de otras naciones que si no fuese por la fe común que tenemos, no estaríamos unidos, ¿cierto? Es un milagro de Dios poder ver que personas tan diferentes, con crianzas diferentes, con edades diferentes, con trabajos diferentes, profesiones diferentes, estén unidos en un mismo sitio. ¿Qué nos une? Cristo. ¿Qué nos une? Nuestra fe colocada en Él, el vínculo del Espíritu, el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Y eso, hermanos, ver eso va a impactar a la sociedad. Va a hacer que el mundo se cuestione y diga, ¿por qué ellos viven así? ¿Por qué esa iglesia, a pesar de que tiene errores, a pesar de que a veces se ofenden y se hacen daño, siguen ahí? ¿Por qué perseveran? ¿Por qué siguen amándose si saben que se han hecho daño? Si saben que muchas veces hay personas que no merecen el amor cristiano. ¿Por qué siguen haciendo eso? Y es la oportunidad propicia para que nosotros podamos hablarles acerca del amor de Cristo. El amor ágape, el amor incondicional, el amor que no depende de lo que el otro me da, sino que está dispuesto a dar porque esa es su esencia.
Hermanos, en el libro de Hechos capítulo 4 podemos ver cómo era la vida de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 4 versículo 32, dice ahí la palabra: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Imagínense el impacto que esto iba a tener en una comunidad como la del Imperio Romano, donde cada uno vivía como bien le parecía. Cada uno hacía lo que consideraba correcto, cada uno vivía vidas egoístas, centradas en ellos mismos, y ver que hay una persona que está dispuesta a vender lo que tiene para darle a un hermano que está en necesidad, eso iba a impactar. Eso iba a hacer que los romanos se cuestionaran y pensaran: ¿qué le pasa a esta gente? ¿Cómo así que Bernabé vendió la propiedad? ¿En serio? ¿La casa, la grande, la del patio amplio? Sí, la vendió. ¿Toda? ¿Y le entregó todo lo que...? Sí, todo. Bueno, Bernabé está loco. ¿Dónde se metió Bernabé? ¿Qué secta es esa? ¿Dónde le están robando todo lo que tiene? No, Bernabé está feliz. Bernabé la dio y está gozoso. Él no está lamentándose: ay, perdí mi casita y ahora mis hijos. No, realmente, hermanos, esto que está aquí es amor cristiano. Esto no es comunismo, valga la aclaración. Esto no quiere decir que la Biblia esté a favor de que entonces ahora todos tienen que vender lo que tienen y dárselo al pastor para que él reparta. No, eso no es lo que el pasaje está enseñando. Ellos, de manera voluntaria, sin que nadie los manipulara, vieron la necesidad y se solidarizaron con ella. No fue el Estado quitándoles lo que habían ganado para repartirlo entre otros, no. Más bien, ellos, por amor cristiano, quisieron dar a otros y apoyarles en medio de su necesidad. Y ese tipo de cosas marcó a la comunidad del primer siglo. Ese tipo de cosas puso en evidencia que realmente el amor de Cristo moraba en ellos. Saben que respecto a este pasaje, yo he escuchado a muchas personas que me han dicho: yo no he visto la primera iglesia que haga eso. Yo no he visto la primera iglesia donde estén vendiendo posesiones para darle a los que están en necesidad. Eso, puro cuento, eso porque está ahí escrito, pero ¿quién lo hace hoy en día? ¿Quién? Pero la pregunta es: ¿por qué no lo haces tú? Porque es fácil, de alguna manera, pensar en lo que se está haciendo mal. Pensar en que no están satisfaciendo mis necesidades, no están cumpliendo con lo que yo creo que la Biblia dice. ¿Pero qué estás haciendo tú? Si tú eres cristiano, tú eres parte de la iglesia. Entonces, si tú estás criticando a la iglesia porque nadie ha vendido sus posesiones y la ha dado a los pobres, ¿por qué tú no lo has hecho si tú también eres parte de la iglesia? Saben que muchas veces nos volvemos hipercríticos con la iglesia porque olvidamos que nosotros también hacemos parte de ella. Gente que dice: a la iglesia le hace falta amor. Y es que tú, si eres creyente, ¿qué? ¿No perteneces a la iglesia? Entonces, en vez de decir a la iglesia le falta amor, tú deberías decir: en la iglesia nos falta amor. Nos falta mucho amor hacia el prójimo. En vez de tú decir: es que esa iglesia tiene X o Y problema. Más bien tú deberías decir: en la iglesia tenemos este problema. Porque tú eres parte de la comunidad, tú eres parte del problema. Es fácil desligarse y pensar: bueno, el problema está allá afuera. Pero si cambiamos nuestra mentalidad de un enfoque individualista a un enfoque comunitario, como lo estudiamos hace un momento,
entonces nosotros formamos parte de la comunidad, formamos parte del problema. Si queremos una iglesia mejor, necesitamos ser creyentes mejores. Necesitamos vivir conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, hermanos, debemos examinarnos. ¿Cómo estamos en eso? Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 5, dice ahí: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. Se tiene que sacarse de la cabeza la mentalidad de eso no es problema mío. Eso es un problema de allá, de la iglesia. No, eso es un problema suyo también, porque usted forma parte de la iglesia. Entonces, necesitamos poder ver y desarrollar una mentalidad colectiva. Una mentalidad donde todos participamos, donde todos nos involucramos, donde todos entendemos que el llamado que Dios nos hace a vivir como un cuerpo no es para el pastor y los líderes de ministerio. El llamado de vivir como un cuerpo es para toda la iglesia en general. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 14, dice ahí: también os rogamos, pastores. ¿Dice pastores? Bueno, también os rogamos líderes, los líderes, ¿no? Dice: también os rogamos, hermanos. ¿Usted ha creído en Cristo? Usted es un hermano en la fe. También os rogamos, hermanos, miren qué deben hacer los hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Son los hermanos los que deben hacer eso? Verso 15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Hermanos, tenemos que reconocer que todos tenemos un problema. Y ese problema se llama egoísmo. O se llama individualismo. Por eso el título o el eslogan de esta serie es Combatiendo el individualismo. Combatiendo el individualismo. Porque es algo que tenemos arraigado. Muchas veces vivimos solo para nosotros mismos. Déjame preguntarte, solo a manera de reflexión, en esta semana que pasó, ¿a cuántos de tus hermanos en la fe llamaste? ¿A cuántos les escribiste de pronto por WhatsApp? Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué problemas estás teniendo? ¿Cómo puedo ser de bendición en tu vida? ¿A cuántos? Ahora, ¿por cuántas personas diferentes a ti oraste en esta semana? Es fácil orar por mis necesidades, es fácil orar por mis problemas, pero ¿qué tanto estamos orando por los demás? ¿Qué tanto estamos orando por otras personas en la congregación? Si comparamos y ponemos en una balanza lo que hacemos por nosotros mismos versus lo que hacemos por los demás, seguramente esa balanza estaría muy desbalanceada. Porque por naturaleza pensamos en nosotros mismos, vivimos para nosotros mismos, oramos por nuestros problemas, por nuestras necesidades, y los problemas de los demás, no, allá ellos, problema de ellos, miren a ver cómo solucionan. No, que en la iglesia hay una necesidad, no, el problema del pastor, le toca a él, ¿quién lo manda a meterse a pastor? Que asuma. Es fácil vivir así, pero lo que la Biblia nos está mostrando es que debemos aprender a vivir en comunidad, los unos con los otros. Y es un proceso, y es algo que el Señor va a ir haciendo en nosotros, pero que esperamos que precisamente por medio de esta serie podamos crecer en la aplicación de este concepto en nuestras vidas. Entonces, hermanos, a manera de reflexión en este segundo punto, ¿tú has creído la mentira de que los mandamientos unos a otros son menos importantes? Es curioso porque mucha gente dice, bueno, yo quiero una iglesia bíblica. ¿Y qué es lo primero que buscan? Vamos a ver qué creen. La doctrina. Claro, la doctrina es importante, obviamente. Pero no solo la doctrina es lo que caracteriza a una iglesia bíblica. También lo que caracteriza a una iglesia bíblica
es lo que hace. ¿Cuáles son sus acciones? ¿Cómo están viviendo esas personas? ¿Realmente reflejan el diseño de Dios para la iglesia? ¿O simplemente es pura charlatanería? Es puro conocimiento teórico, pero práctico, nada. Pregúntate también, ¿tú estás luchando contra el individualismo que hay en tu corazón? ¿Estás luchando contra eso o estás entregado? ¿Estás pensando, yo vivo para mí? Eso de la iglesia, eso es pura carreta ya. Eso, tanto que hablan allá de amor y eso, y al final allá nadie ama a nadie. Yo vivo así como yo quiera. ¿Cuál es tu actitud? ¿Estás luchando al menos contra el individualismo? ¿O estás permitiendo simplemente que el centro de tu vida eres tú? Tú no te preocupas por nadie más, solo tú. Tú eres el centro de tu propia existencia. ¿Así vives? Pregúntate también, ¿qué acciones concretas vas a hacer? Reflexionando este tema de hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a poner pies a esta enseñanza? ¿O la vas a dejar simplemente como, el pastor habló como duro hoy, ¿no? El pastor está como bravo. ¿Dónde lo vas a dejar? ¿Qué vas a hacer con esto que estás escuchando? Porque eres responsable. Ya lo escuchaste. Tú debes decidir qué vas a hacer. ¿Qué acciones concretas vas a llevar a cabo cuando salgas de acá para salir de la burbuja de tus propias necesidades? Para dejar de pensar solo en ti, en tu propio egoísmo, en tus propios problemas, y empezar a pensar en Dios y empezar a pensar en tu prójimo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué acciones específicas vas a hacer? Y por último, hermanos, el tercer y último punto es que la cura para el individualismo es la humildad bíblica. La cura para el individualismo es la humildad bíblica. Decía un predicador bíblico que la humildad no es cuando pensamos menos de nosotros mismos. La humildad es cuando pensamos menos en nosotros mismos. Cuando el centro de mi vida no soy yo, entonces tengo esperanzas contra el individualismo. Pero si el centro de mi vida soy yo, si vivo para mí, no voy a poder vivir conforme a lo que Dios quiere para mi vida. Y es muy importante eso. En el libro de Filipenses capítulo 2, vemos que se nos dice algo muy concreto al respecto. Filipenses capítulo 2, verso 3 dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿qué dice? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Es posible vivir así? ¿Es posible vivir de tal manera que yo estime a los demás como superiores a mí mismo? ¿Cómo así, pastor? ¿Lo voy a poner por encima de mí? ¿De mi necesidad? ¿De mi familia? ¿Cómo voy a hacer eso? En tus fuerzas no lo vas a poder hacer. Pero si está en la Escritura, es porque es posible. Dios no nos va a pedir algo que Él mismo no nos pueda capacitar para hacer. Entonces sí, nada debemos hacer por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y va a requerir esfuerzo. Y va a requerir llenura del Espíritu Santo. Y va a requerir que el Señor sea el que esté gobernando en todas las áreas de nuestra vida. De lo contrario, va a ser imposible. Usted no puede dejar de pensar en sí mismo a menos que Dios intervenga en su vida, a menos que Dios le transforme. Y debemos poder esforzarnos para que eso suceda. Hermanos, si cada uno de nosotros en la iglesia busca lo suyo propio, nunca va a haber unidad. Jamás. Va a haber una especie de monstruo de personas, cada uno por su lado, que se ven en un horario específico, en un día específico y ya. Pero unidad cristiana, el diseño de Dios para la iglesia primitiva, no lo vamos a ver si cada uno busca lo suyo propio. Por eso la cura para el individualismo es la humildad. Es que dejes de vivir centrado en ti, que dejes de vivir solamente criticando a otros, pensando en las fallas de otros y que empieces a mirar hacia adentro y que empieces a tratar con lo que Dios tiene que tratar en tu propia vida.
Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice ahí: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y otra vez vemos el principio: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Saben qué significa la palabra solícitos? Una persona solícita es una persona diligente, una persona esforzada. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros debemos esforzarnos en guardar la unidad. La unidad requiere esfuerzo. El individualismo no. El individualismo es natural en nosotros. Vivir para mí, para mis necesidades propias, eso me sale natural. Pero buscar la unidad con un hermano con el que tal vez no estoy de acuerdo en algo, con un hermano que me ofendió, con un hermano que tal vez no me cae muy bien, eso requiere esfuerzo. Hermanos, la unidad bíblica es un milagro de Dios. Personas tan diferentes que estén unidas en torno a un mismo evento es algo que solo Dios puede hacer. Mañana justamente vamos a tener un espacio para eso. Tenemos el espacio del paseo familiar. Y es una oportunidad, puede ser algo sencillo, pero es una oportunidad para empezar a ponerle pies a la enseñanza que estamos dando hoy. Es la oportunidad para que usted pueda empezar a involucrarse más con la iglesia, para que usted pueda empezar a vivir conforme al diseño comunitario de Dios, que usted pueda empezar a poner en práctica los mandatos, no consejos, mandatos que Dios ha dado para la iglesia respecto a los unos a los otros. Mañana vamos a estar saliendo de acá como iglesia. El punto de encuentro es aquí a las 7:30 de la mañana y vamos a desplazarnos hacia Río Negro, a una finca donde vamos a estar compartiendo y donde esperamos poder aplicar parte de lo que hemos estudiado hoy. Esperamos poder crecer en amor fraternal unos con otros, en conocernos, en saber qué está pasando en la vida de cada uno y poner en práctica el amor cristiano, conocer nuestras necesidades. Es muy importante eso en nuestras vidas y no es algo imposible. De hecho, si nos vamos a la palabra, podemos ver que hay un personaje que Pablo menciona que se destacó precisamente por eso. Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, versos del 19 al 22, miren lo que dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y miren lo que Pablo dice: porque todos buscan lo suyo propio. El individualismo no solamente lo vemos aquí en la Iglesia del Faro, no solamente lo vemos en nuestra sociedad, en nuestra ciudad. El individualismo está desde el primer siglo, porque todos buscan lo suyo propio, dice Pablo, no lo que es de Cristo Jesús. Verso 22, pero ya conocéis los méritos de Él, está hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hermanos, Timoteo tenía algo que nosotros no. Timoteo estaba en una élite espiritual para él poder interesarse sinceramente por otros. O el Espíritu Santo que estaba en Timoteo es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros hoy. ¿Es posible vivir vidas comunitarias? ¿Es posible vivir vidas aplicando los mandamientos de los unos a los otros? Sí, pero requiere solicitud, requiere humildad, requiere comunión con Dios. Porque si tú no estás caminando con Dios, tú vas a ser un egoísta toda tu vida. Tú vas a vivir solo para ti. Pero estando en comunión con Dios, tú puedes aprender a vivir para otros, a salirte de esa burbuja de tus propias necesidades y empezar a orar y a invertir de tu tiempo para ser de bendición en la vida de otros. Juan capítulo 17, ese es otro texto muy impactante respecto a este tema. De todas las cosas por las cuales Jesús podía haber orado, estando en el
momento final, prácticamente antes de su muerte, Él decidió orar por la unidad de la iglesia. Él decidió orar para que nosotros, con contextos tan diferentes, con crianzas tan diferentes, incluso con nacionalidades tan diferentes, vivamos en unidad. Juan capítulo 17, versos del 20 al 23 dice: mas no ruego solamente por estos, no solamente por los 12 apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros. Para que todos, miren el propósito, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pueden ver cómo la unidad de la iglesia repercute en lo que el mundo piensa acerca de Dios. En la medida que nosotros somos uno, dice ahí finalizando el 21, dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea es necesario que haya la unidad de la iglesia, que podamos amarnos fraternalmente, que podamos mostrar que esto no se trata simplemente de una religión conveniente. No se trata de que venimos aquí el domingo para que nos vaya bien en la semana, porque si no voy a la iglesia de pronto me caigo subiendo las escaleras, o de pronto me pasa algo malo, o de pronto sufro alguna consecuencia. No, que realmente el venir a la iglesia sea una expresión de amor, sea un anhelo en nuestro corazón, no simplemente por lo que Dios puede darnos, sino más bien por lo que Dios es y por lo que mi prójimo representa para mí, porque los amo genuinamente. No vengo acá a la iglesia simplemente a recibir, a que otros me den a mí. Vengo a la iglesia a dar. Vengo a la iglesia a bendecir. Vengo a la iglesia a ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros. Y es muy importante. Y si todos hacemos eso, hermanos, por la palabra de Dios, podemos ver que vamos a impactar a este mundo. Y vamos a poder ser un faro, un verdadero faro de luz. Somos el faro no simplemente porque salimos a hacer misiones urbanas, eso es importante, eso es parte de la gran comisión, pero somos el faro también cuando el mundo, al ver nuestras buenas obras, glorifican al Padre que está en los cielos. Cuando el mundo puede ver que hay una diferencia en nosotros, que hay una comunidad que se ama genuinamente, que se ama sinceramente, como Timoteo lo hacía con los demás, y que pone en evidencia que el amor de Cristo ha sido derramado en sus corazones. Tal vez tú escuchando este mensaje te preguntas: bueno, pastor, yo la verdad, siendo honesto, he vivido mi vida de forma egoísta. Es más, a mí me enseñaron la doctrina del amor propio. A mí me dijeron que primero yo, que si no me amo yo, entonces ¿cómo voy a amar a los demás? Que si no me perdono yo, entonces ¿cómo voy a perdonar a los demás? A mí me enseñaron que primero yo y luego los demás. Si ese es tu caso, déjame decirte con todo respeto que te mintieron. Esta doctrina del amor propio es completamente falsa, es diabólica de hecho. Hace que el hombre viva de manera egoísta, centrada en él mismo. Mientras que lo que Dios muestra es que el primer mandamiento es amar a Dios con todo lo que somos y luego amar a nuestro prójimo. Porque el amor propio ya lo tenemos de fábrica. El amor propio fue lo que tuvo Eva cuando dijo: yo mejor lo hago a mi manera. Yo mejor me como este fruto sin consultarle a mi esposo. Yo no lo necesito a él. Yo soy individual. Yo soy una persona que puedo sola y voy a hacer lo que me parece correcto hacer. Hermanos, la única cura para ese amor egoísta, que algunos llaman amor propio, para esa vida centrada en ti misma, para esa vida donde todo lo que te preocupa, todo por lo que oras, todo lo que haces es para ti y el centro de tu vida eres tú, lo único que puede transformar eso es precisamente el mensaje del Evangelio. Es que tú reconozcas
que has vivido de manera egoísta, que has vivido centrado solo en tus propias necesidades, que no te ha importado las necesidades de tu familia, las necesidades de tu iglesia, las necesidades del lugar donde trabajas, sino que vives solo para ti. Si tú reconoces eso y si tú te arrepientes delante de Dios, la Biblia dice que tú puedes tener hoy una vida nueva. Una vida donde ya el centro de todo no eres tú, donde ahora el centro de todo es Dios. Dice 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios 5, versos del 14 al 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, y miren el propósito, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú dejes de ser un esclavo de ti mismo, para que tú renuncies a la tiranía de vivir para tus propias necesidades, de vivir enfocado en lo que te interesa a ti, y para que ahora más bien tú vivas para aquel que murió y resucitó para darte vida eterna. Hermanos, la única manera de combatir el individualismo es con humildad bíblica, es entendiendo de que Cristo es nuestro Salvador y que en Cristo y solo en Él vamos a poder vivir para Dios y vivir para nuestro prójimo. Entonces oremos y pidámosle al Señor que Él nos ayude a poder vivir conforme a lo que Él ha establecido para la iglesia local. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta nueva serie que tú nos permites iniciar la mañana de hoy. Gracias porque tú nos muestras en tu palabra, Señor, la importancia de la vida en comunidad. Tú has creado al hombre de tal manera que no es bueno que él esté aislado, no es bueno que él esté solo. Aún aquellos que están en la soltería deben ser intencionales en vivir vidas comunitarias, vidas en las que están involucrados con sus hermanos en la fe, con personas que le edifican, con personas que le animan, que le alientan espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de esa manera. Ayúdanos a renunciar a esa mentalidad individualista que tal vez nos han enseñado aún desde el colegio, diciéndonos que lo importante somos nosotros, nuestras notas, lo que nos afecta a nosotros y que cada uno lidiará con sus propios problemas y que no nos debemos meter en lo que no nos importa. Más bien ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que tú demandas de nosotros una vida en comunidad, una vida donde genuinamente estamos interesados por las necesidades del otro, donde estamos buscando no que nos bendigan a nosotros, no que nos ayuden a nosotros, sino más bien cómo podemos ayudar, cómo podemos bendecir a los demás, cómo podemos ser un instrumento en tus manos para poder reflejar el amor de Cristo para nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de esta manera que sabemos que en nuestra carne no lo podemos hacer. Estos más de 50 mandamientos que tú has establecido para la iglesia respecto a los unos a los otros, no los podemos cumplir si estamos separados de ti, si no estamos caminando en humildad, en dependencia, en un reconocimiento, Señor, de que separados de ti nada podemos hacer. Padre, oramos para que tú nos ayudes a ser conscientes, a luchar contra el individualismo, a no permitir que el centro de nuestras vidas seamos solo nosotros, que vivamos solo para nosotros, solo lo que nos afecta a nosotros, sino que aprendamos, Señor, por tu gracia, a imitar el ejemplo de Timoteo, a interesarnos sinceramente por los demás, a andar en humildad, a reconocer, Señor, que no somos el centro del universo, que lo que hace que la tierra gire no son nuestras necesidades, sino que hay otras personas que también necesitan de tu amor, que también necesitan de que nosotros podamos ser de bendición para sus vidas. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales en esto. Ayúdanos a crecer como iglesia. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que hemos fallado en esto. Y necesitamos de tu gracia para poder vivir de una manera tal, Señor, que podamos mostrar al mundo que somos uno, así como Cristo y el Padre eran uno. Que de esa misma manera nosotros podamos andar en unidad para que el mundo vea y reconozca
que tú, Señor, estás en medio nuestro, que verdaderamente somos tus discípulos, que estamos haciendo lo que hacemos no por una conveniencia personal, no esperando que tú nos des algo a cambio por nuestra fe o por nuestra asistencia a la iglesia, sino más bien, Señor, que sea evidente que hay un amor desinteresado hacia ti, que hay un amor que te ama por lo que tú eres, por tus atributos, por tu grandeza, que es inescrutable, como dice la palabra. Ayúdanos, Dios, a poder caminar así, a caminar de tal manera que el centro de nuestras vidas seas tú, y ayúdanos a morir a nuestro orgullo, ayúdanos a morir a nuestro ego, ayúdanos a morir a esa tendencia pecaminosa de vivir solo para nosotros mismos, y más bien ayúdanos a recordar que el propósito de la muerte de Cristo es que ya no vivamos para nosotros, sino que ahora vivamos para ti. Y vivir para ti implica amar a nuestro prójimo, implica amar a nuestra iglesia, implica sacrificarnos para hacer lo que sabemos que debemos hacer. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes en esta nueva serie. Ayúdanos a no ser solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Y que tú uses, Señor, este espacio para que podamos ser bendecidos y podamos ser retados a amarnos y a vivir conforme a la vida comunitaria que tú has diseñado para la iglesia local. Padre, oramos, Señor, que solo tú seas exaltado por medio de la aplicación de tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.